Hola, ¿qué tal? En esta ocasión tenemos un clásico de clásicos de los problemas de ley de Coulomb. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un problemita en donde nos preguntan cuál es la fuerza resultante sobre la carga 3 de este arreglo, que si se pueden dar cuenta es un bonito triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo aquí para que sea todavía más obvio. Y bueno, ¿cómo se resuelven estos problemas de ley de Coulomb? Parecen bastante complicados, pero de hecho son muy simples. Ahora, antes de plantear la solución, que es una triste suma de vectores, lo que vamos a hacer es completar nuestra figura. Ese siempre va a ser el primer paso en este tipo de problemas donde nos preguntan fuerzas resultantes, como en este caso. Normalmente no nos van a dar todos los datos necesarios en la figura, y eso es para obligarnos un poquito a pensar y hacer pues operaciones que tengan que ver con otros temas, sobre todo de matemáticas. Bien, ¿qué es lo que nos falta en esta figura? Primero, tenemos que identificar sobre qué carga estamos haciendo el análisis. En este caso ya nos dijeron que es sobre la carga 3. Nos están preguntando la fuerza resultante sobre ella. Entonces todo debe de girar en torno a esta carga. ¿Qué es lo que deberíamos de saber? Todas las distancias que hay de esta carga hacia todas las demás cargas que hay en la figura. Por ejemplo, la distancia de la carga 3 a la carga 2 ya la conocemos, son 20 centímetros, pero la distancia de la carga 3 a la carga 1 no la sabemos todavía, entonces deberíamos poder calcularla antes de comenzar a resolver el problema. Otra cuestión, también deberíamos conocer todos los ángulos que tengan que ver con la carga en cuestión, en este caso la carga 3. ¿A qué me refiero con eso? Normalmente se van a formar ángulos cuando tracemos las líneas que van de la carga de interés a cualquiera de las otras cargas. Por ejemplo, de la carga 3 a la carga 2 tenemos una línea que es perfectamente horizontal, que podríamos identificar con un ángulo de 0 grados o tal vez de 180. Ahorita veremos cuál de esos dos vamos a escoger. También se va a formar un cierto ángulo cuando hablemos de la línea que va de Q3 a Q1. Esta línea de acá, que está en diagonal, y que forma un ángulo con respecto a la horizontal, al que vamos a denominar temporalmente alfa. Entonces, para tener nuestra figura completa nos hace falta dos cosas. La distancia de Q1 a Q3 y el ángulo que hemos denominado alfa. ¿Cómo vamos a determinar eso? Bien fácil. Para el caso de la distancia que va de Q1 a Q3, lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Tenemos un triángulo rectángulo donde desconocemos la hipotenusa, que es esta línea de acá, y conocemos los dos catetos, tanto el adyacente, si es que estamos hablando de este ángulo, como el opuesto. Entonces podemos aplicar teorema de Pitágoras bien fácilmente para determinar esta parte de acá. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, donde a y b pueden ser cualquiera de estos dos. Este puede ser a o este puede ser a, y al revés, no importa. En este caso escogí que a fuera la longitud de 20 centímetros y que b fuera la de 12. Y bueno, ya resolviendo las operaciones en la calculadora nos puede quedar más o menos esto, 23.3 centímetros, que es lo que mide la hipotenusa. Entonces lo voy a poner con otro color para pues diferenciarlo, ¿no? Y ponerlo como que no es un dato que nos dieron al principio, sino que algo que yo determiné, ¿no? 23.3 centímetros. Bien, ahí tenemos la distancia entre Q1 y Q3. Ya solamente nos falta el ángulo. Para el ángulo, ya que conocemos todos los catetos y también la hipotenusa de nuestro triángulo, podemos usar prácticamente cualquier cosa. Con cualquier cosa me refiero a alguna función trigonométrica que nos permita determinar el ángulo alfa. Bien, a mí me gusta mucho la tangente, entonces voy a utilizar esa. Insisto, como ya tenemos todos los datos del triángulo, podríamos usar la que quisiéramos, no importa. Pero yo voy a usar la tangente. Si recuerdan, la tangente de un determinado ángulo dentro de un triángulo rectángulo se define como el cociente entre el cateto opuesto, que en este caso sería el de 12, que es el que está mirando a alfa, y el cateto adyacente, que es el que está abajito de alfa. Y bien, tendríamos lo siguiente: la tangente de alfa es igual a 12 sobre 20. Ya no puse las unidades porque al tener centímetros sobre centímetros, estos se eliminan. Bien, si quiero despejar alfa, entonces tengo que aplicar la función inversa de la tangente, que es tangente inversa, y me quedaría que alfa es la tangente inversa de 12 sobre 20.
Ya haciendo la operación en la calculadora nos queda que aproximadamente tiene un valor de 30.9 grados. Y lo mismo voy a anotarlo por acá en rojito. 30.9 grados es el valor de alfa. Bien, ahora sí ya tenemos completa nuestra figura. El siguiente paso, ya que tenemos todos los datos necesarios, es crear un pequeño diagramita de cuerpo libre centrado en la carga 3. Entonces vamos para el paso número 2. Lo que tenemos que hacer ahora es esquematizar las fuerzas que están actuando sobre la carga 3, que es nuestra carga de interés. Nuestro diagramita va a estar centrado justamente en Q3. Si lo pudiéramos poner con otro color, a lo mejor con azul, nuestro diagrama quedaría dibujado en esta parte, X y Y. Pero bueno, se vería muy sucio hacerlo todo acá y algo complicado de entender, así que lo dibujamos en otra parte. Bien, vamos por pares. ¿Cuántas fuerzas va a haber? Vamos a tener tantas fuerzas como cargas estén rodeando nuestra carga de interés. En este caso, bueno, obviamente no vamos a contar la carga de interés, que es Q3. Hay dos cargas rodeándola, o en los alrededores más bien. Entonces en nuestro diagrama vamos a tener dos fuerzas. No podemos tener tres, no podemos tener una, debemos tener dos. ¿Por qué? Porque hay dos cargas en los alrededores de Q3. Vamos por la primera fuerza. Entre la carga 1 y la carga 3 existe una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque son cargas opuestas. Cargas opuestas se atraen. Entonces, yo voy a dejar fija la carga 1, no voy a dejar que se mueva, y voy a imaginar que la carga 3 es libre de moverse hacia donde quiera. Entonces, si yo suelto mi carga 3 y esta se siente atraída por la carga 1, va a intentar moverse hacia ella. O sea, vamos a tener algo como esto. Esa sería la fuerza que siente la carga 3 debida a la carga 1 y le voy a llamar fuerza 1, 3. La fuerza generada por la carga 1 sobre la carga 3. Y la dirección ya queda especificada por la flechita. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para determinar la dirección de la fuerza entre la carga 3 y la carga 2. De nuevo, la carga 2 y la carga 3 sienten una fuerza de atracción. Si yo dejo fija la carga 2 y permito que la carga 3 se mueva, esta se va a mover hacia esta dirección, porque quiere estar cerca de la carga 2. Entonces, la fuerza va a quedar justamente en esa dirección, que sería la fuerza 2, 3. La fuerza que genera la 2 sobre la carga 3. Bien, ya tenemos nuestras dos fuerzas en el diagramita, o en nuestro diagrama, para no usar tantos diminutivos, y ya solamente nos restan dos cuestiones sobre estas fuerzas. Como ustedes saben, las fuerzas son vectores, y los vectores tienen dos propiedades, magnitud y dirección. Las magnitudes las vamos a determinar usando la ley de Coulomb, que eso lo voy a poner más adelante acá, las sustituciones para hacerlo más rápido, y las direcciones las vamos a medir de la siguiente manera. Yo voy a tomar un ángulo que se mide a partir de esta parte del eje X, es decir, desde el 0 grados, lo que es normalmente el 0 grados. Vamos a ponerlo en otro color. Y me voy a desplazar hacia donde esté mi vector de interés, por ejemplo, F13. Esto que marqué con rojo es el ángulo que tiene F13, es su dirección. Y le voy a llamar alfa 13. Con otro color voy a marcar para F23. A lo mejor lo pongo así. Entonces igual parto desde el 0 grados, que es esta parte, y viajo hasta donde está F23. A ese ángulo le voy a llamar alfa 23. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja de tomar o de medir los ángulos así? Que los signos de las componentes que vamos a calcular posteriormente para hacer la suma de vectores nos van a quedar en automático, nos van a salir del cálculo mismo que hagamos en nuestra calculadora. No tendremos que estar pensando en qué cuadrante estamos o cosas por el estilo, que luego pues eso nos puede complicar un poquito la vida. Entonces, si medimos así los ángulos, nuestra única preocupación va a ser que el ángulo esté bien medido, nada más. Bien, entonces para el ángulo alfa 13, ¿cómo lo vamos a determinar? Bien fácil. Nosotros ya sabemos cuánto mide este pedazo.
que es lo que calculamos desde un principio cuando se nos dio la figura, el ángulo alfa, que mide 30.9 grados. También sabemos que esta línea horizontal comienza en 0 y termina en 180 grados. Eso también lo aprendimos a lo mejor en trigonometría, no lo sé. Bien, entonces, si todo este ángulo mide 180 grados y este pedacito mide 30.9, el otro, que es, digamos, la parte restante, se obtendría quitándole los 30.9 grados a los 180 grados totales. Así de sencillo. Entonces tendríamos un valor de alfa 1,3 de más o menos 149.1 grados. Para el caso de alfa 2,3 es bastante más sencillo. Entonces, pues directamente son 180 grados. Y así de fácil se miden estos ángulos. No requerimos hacer nada más. Entonces, el segundo paso, que es simplemente hacer el diagrama, ya está completo. Ya tenemos las direcciones, ya tenemos los ángulos. Vámonos para el siguiente paso, en el cual lo que vamos a hacer es determinar las magnitudes de estas fuerzas usando nuestra ley de Coulomb. Ok, entonces aquí están las sustituciones, pueden revisarlas con calma y hacer las operaciones igual con calma en su calculadora. Con respecto a unidades creo que ya estamos bastante claros. Los coulombs cuadrados que se forman aquí se eliminan con los de acá y los metros cuadrados de acá abajo se eliminan con los metros cuadrados de arriba, dándonos siempre newtons como unidad para nuestro resultado. Bien, ahora otro detalle importante, fíjense que no he puesto los prefijos, sino que más bien he puesto la traducción en potencias de 10. 5 por 10 a la menos 9, que es el prefijo nano. Y también para el caso de las distancias lo he puesto en metros como debe de ponerse. En lugar de poner 23.3 centímetros puse .233 metros. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente dividiendo esta cantidad entre 100 y bueno, ahí sale el resultado. Lo mismo para la distancia de 20 centímetros, que es la distancia entre la carga 2 y la carga 3. Nos quedan aproximadamente estos resultados. Lo dejé únicamente a un decimal. Y bueno, para reiterar nada más, puse aquí los ángulos que corresponden a las direcciones de cada uno de estos vectores. Para F1,3 ya habíamos visto que eran 149.1 y para F2,3 ya también habíamos visto que eran 180 grados. Bien, ya tenemos los vectores de fuerza bien especificados. Ahora simplemente se trata de sumarlos para obtener la fuerza resultante. Eso es extremadamente sencillo. Si recuerdan cómo utilizar el método de componentes, vamos a hacerlo súper breve. No vamos a utilizar el típico método de la tablita, que es como para las primeras veces que uno lo hace. Entonces trataré de hacerlo más rápido. Les voy a poner dos expresiones y ahorita explicamos el significado. Bien, entonces, ¿qué son estas cosas? Este es el método de componentes. Consiste en sumar las componentes de los vectores en X y en Y y obtener estas dos cantidades llamadas suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Bueno, en este caso fuerzas, pero puede ser cualquier otro vector, no se preocupen. Y es ultra sencillo, sin entrar en muchos detalles sobre lo que es una componente de un vector, porque no se trata de eso. Es un tema que se supone ya sabemos. Entonces es bien simple. La suma de fuerzas en X sería tomar cada una de las fuerzas y multiplicarla por el coseno de su ángulo. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora dos fuerzas, pero bien podrían ser tres, podrían ser n fuerzas, no importa. Y para el caso de la suma de fuerzas en Y es multiplicar la fuerza por el seno de su ángulo e irlo sumando con los otros términos que son de las demás fuerzas que tenemos, ¿no? Bien, en nuestro caso muy particular solamente vamos a tener dos términos, F1 coseno de alfa 1 más F2 coseno de alfa 2, y en la parte de la suma de fuerzas en Y también, que serían F1 seno de alfa 1 más F2 seno de alfa 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos fuerzas. Bien, vamos a poner la sustitución para que quede muy claro cómo es que se hace esto. Y bueno, ya con eso ya casi tenemos la respuesta. Bien, entonces la sustitución nos queda de esta manera.
en la suma de fuerzas en X tenemos la primera fuerza, que es la fuerza 1, 3, por el coseno de su ángulo, que son 149.1 grados, más la fuerza 2, 3 por el coseno de 180. Y bueno, en la suma de fuerzas en Y tenemos básicamente lo mismo, solo que con la función seno, que es la que se usa normalmente para las componentes en Y de los vectores. Haciendo las operaciones nos van a quedar estos dos resultados, con la curiosidad de que la suma de fuerzas en X quedó negativa. Era lo que les platicaba sobre el uso de estos ángulos. ¿Cómo se llamaba? Bueno, lo investigaré en algún momento, si no lo pongo en la edición, pero tienen un nombre estos ángulos. Bien, entonces, este menos nos está indicando que la componente en X de la fuerza resultante está en la parte negativa del eje X. Vamos a ponerlo por acá, tal vez. En un pequeño esquemita. Aquí está X y aquí está Y. Como todos saben, los ejes tienen partes positivas y partes negativas. El eje X es positivo de este lado y es negativo de este lado. Y lo mismo el eje Y es positivo de este lado y negativo de este lado. Esta suma de fuerzas en X negativo nos está diciendo que esa parte del vector resultante está de este lado. Y esta suma de fuerzas en Y positivo nos está diciendo que esa parte del vector resultante, que es la parte de Y, está en este lado. Si aplicáramos así muy rápido el método del paralelogramo, tendríamos que nuestro vector resultante tiene que estar ubicado más o menos en esa posición. FR. Pero bueno, eso es muy esquemático. Estos signos siempre nos van a servir para guiarnos. Y tiene sentido que esté en esta dirección el vector resultante. Porque fíjense que ambas cargas, tanto Q1 como Q2, están jalando a la carga 3. Entonces en algún punto de por ahí tiene que estar el vector resultante, tiene que ir hacia esa dirección. Esto es una buena señal, quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Bien, ya solamente nos faltan dos cosas súper rápidas. Número 1, saber la magnitud de esta fuerza resultante. Y número 2, también saber su dirección, que va a estar marcada por un ángulo pues como los que hemos estado usando. Llamémosle alfa resultante. Bien, hay dos formulitas para calcular eso que son ultra conocidas y que voy a ponerles a continuación. Ok, y estas son las dos formulitas muy importantes, ya ultra conocidas del método de suma de vectores por componentes. La magnitud de la fuerza resultante estará dada por pues esta especie de teorema de Pitágoras adaptado, que bueno, es la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. Cuidado con los signos al momento de sustituir. Consejillo por ahí para los que tienen problemas con signos: en el caso de esta fórmula de acá arriba podemos omitir los signos de las componentes para no pelearnos tanto con esa parte, porque de todos modos estoy elevando al cuadrado, entonces cualquier cosa negativa se va a volver positiva cuando la eleva al cuadrado. Es un error común meter el signo, pero poner el cuadrado afuera de eso, entonces les queda negativo y bueno, colapsa todo nuestro cálculo. Entonces, consejo: para la fuerza resultante podemos omitir deliberadamente los signos. Nadie nos va a decir nada al respecto. Bien, para el caso del ángulo resultante es la misma fórmula de la tangente que ya habíamos trabajado, entonces súper fácil de entender. Ahí sí no se vale omitir los signos, por favor, porque ahí no tenemos cuadrados que nos vayan a desaparecer. Entonces, cuidado con esa parte de los signos en el ángulo resultante. Bien, ya no pongo la sustitución para no alargar más esta cuestión. De todos modos es muy simple, es meter estas dos cantidades a las formulitas que tenemos acá. Y bueno, la fuerza resultante nos va a dar aproximadamente, ¿con qué será? Bueno, la voy a poner con rojo. Ay, miren qué curioso, 2.4 por 10 a la menos 5 newtons para la fuerza resultante. Y para el ángulo resultante vamos a tener otra cantidad más curiosa todavía, que es de 10.85 grados, pero negativos. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Número 1, la fuerza resultante salió prácticamente idéntica a la suma de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque ven lo diminuta que es la suma de fuerzas en Y comparada con la suma de fuerzas en X. Un orden de magnitud.
está a la menos 6, mientras que la otra está a la menos 5. Entonces el efecto de la suma de fuerzas en Y sobre la otra es prácticamente nulo. Ahora, el ángulo menos 10 grados. Los ángulos que hemos estado midiendo a partir de la parte positiva del eje X siempre se van a poner positivos, es decir, todo aquel ángulo que se mida en este sentido. Ay, qué feo me quedó esto. En este sentido sería positivo. Cualquier ángulo que se mide en el sentido contrario es negativo. La calculadora lo sabe y nosotros también. Entonces por eso nos dio un ángulo de menos 10.85 grados, porque la calculadora no nos dio este ángulo de acá, sino que nos dio este ángulo de acá. Nosotros podemos corregir esa parte para entregar como respuesta un ángulo positivo de una manera bien simple. Mismo criterio, si toda esta línea corresponde a los 180 grados y nosotros tenemos 10.85 de este lado, entonces el ángulo resultante será 180 grados menos estos 10.85. Que bueno, nos va a quedar, ¿con qué color lo pondré? Lo voy a poner también con rojo. Y es de 169.15 grados. Bien, esa sería nuestra respuesta para el ejercicio. Trataremos de encerrarla con las líneas lo más derechas que podamos. No prometo mucho. Ahí está. Bien. Listo, la fuerza resultante tiene una magnitud de 2.4 por 10 a la menos 5 newtons y tiene una dirección de 169.15 grados. Ya sabemos que está ubicada en el segundo cuadrante. Perfecto. Parece un poco largo el procedimiento, pero es porque detallé demasiado algunas cosas. Créanme que estos problemas son muy fáciles de hacer, muy rápidos. Bueno, se pueden dar cuenta, realmente es bastante mecánico el asunto. Y bueno, con respecto al ángulo, cualquiera de estos dos ángulos es correcto, pero algunas personas, al momento de que uno les entrega su respuesta, se sienten ofendidas por el menos y te lo ponen mal. Así que ya saben cómo corregirlo en el caso, bueno, corregirlo entre comillas, en el caso de que no les acepten un ángulo negativo. Pero insisto, cualquiera de estos dos ángulos es correcto, si la persona que lo está leyendo sabe interpretarlo, claro. Los signos de las componentes son muy claros, entonces era bastante obvio que nos iba a salir un menos en el ángulo, porque la calculadora nunca te da ángulos más grandes que 90, entonces no te iba a dar el 169, o al menos no la calculadora que yo tengo. Bien, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado, que no haya estado tan largo o pesado de entender, y bueno, nos vemos en el siguiente video.